Bueno, entonces estamos viendo la teoría. Decíamos que en la teoría trabajamos solo la teoría de ecuaciones diferenciales lineales de orden superior, ¿no? Hablamos del problema del valor inicial, que al final de cuentas pues, nos llevaba a un sistema de ecuaciones diferenciales lineales, ¿sí? Y que el sistema tuviera solución única o que no tuviera solución, que tuviera infinita no nos interesa en el problema del valor inicial, pero que tenga única solución o tenga infinita, pues era referente a solo el sistema que se obtiene de la familia que uno tiene de soluciones, ¿sí? No podría uno decir nada en forma general, pero si la solución fuese la solución general, entonces aquí estaría representados todos los sistemas de ecuaciones lineales. Por lo tanto, cuando uno tiene la solución general y este sistema le da con única solución, es porque el problema del valor inicial tiene única solución. Eh, Mostramos acá una familia, mostramos acá un ejemplo con una familia de soluciones, donde podríamos obtener una familia 1, donde el problema del valor inicial tendría una única solución. Y también colocamos luego otra familia de soluciones, donde el problema del valor inicial también tenía única solución. Y todo se debía sobre todo al coeficiente principal. Si el coeficiente principal puede tomar el valor de 0 en el intervalo, pues eso daña todo. También vimos entonces el teorema de existencia de unicidad, ¿no? Cuando garantizar que la solución tenía única solución. Y para eso se colocan, bueno, para el problema del valor inicial, pues se colocan algunas condiciones, ¿no? Primero, que estemos trabajando en torno a un punto que esté en el intervalo, que los coeficientes de la ecuación junto con el término independiente fueran continuas en I, que son condiciones que por lo general siempre se cumplen, y sobre todo la tercera, que es la importante, que el coeficiente principal fuera diferente de 0 en ese intervalo, ¿no? Entonces con eso uno puede asegurar que el problema del valor inicial tiene única solución. Y luego estamos hablando de la estructura de las soluciones. Entonces hicimos clasificación de las ecuaciones diferenciales lineales, las clasificamos en homogéneas y en no homogéneas, ¿no? Homogéneas, que el término independiente es la función nula en todo el intervalo, y no homogénea, que no es la función nula. Bueno, estábamos también trabajando entonces la estructura de las soluciones para las homogéneas. Entonces, en las homogéneas teníamos un resultado importante, que era que el conjunto de las soluciones particulares definidas en un intervalo I formaban un subespacio vectorial del espacio de funciones en I. Entonces, lo primero que tenemos acá es que las soluciones van a ser funciones. Y lo segundo es que cumple con propiedades de espacios vectoriales, ¿no? Entonces, la suma de dos vectores, que en este caso serían solución, nos daría otra solución. Y cuando multiplicamos por un escalar, obtenemos otra solución, que en realidad en este caso lo que vamos a tener es familias uniparamétricas. Y si tenemos algunas soluciones, por ejemplo, M, las podemos combinar y crear una gran familia. Que esa familia podría llegar a considerarse como una familia de M parámetros, siempre y cuando las soluciones fueran linealmente independientes. Aquí hicimos un ejemplo de funciones que no son independientes, por lo tanto, cuando uno las combina, se puede reducir a una familia en vez de 3 parámetros, a una familia de 2 parámetros. ¿Sí? Y entonces teníamos un resultado que decía que si las M soluciones son linealmente independientes en I, entonces lo que vamos a crear es una familia M paramétrica. Entonces era muy importante conocer el concepto de dependencia e independencia. Hablamos de qué es ser dependiente y qué es ser independiente. También hablamos, escribimos el resultado importante, que es bajo las condiciones de que los coeficientes sean funciones continuas en I, y sobre todo que el coeficiente principal fuera diferente de 0, ¿no? Entonces, cuando estamos acá, no solo tenemos que el conjunto de soluciones particulares forman un subespacio vectorial, sino que es un subespacio de dimensión n. Es decir, que si usted tiene n soluciones linealmente independientes, entonces el conjunto generado forma la solución general en este caso.
Y al conjunto de esas funciones, que en álgebra lineal se conoce como la base del espacio, pues acá se le da nombre de conjunto fundamental de soluciones. Ahí vamos. Miro aquí arribita. Bueno, ahí vamos. Entonces, hoy vamos a trabajar dependencia en dependencia en, en funciones y luego la pasamos a soluciones de ecuaciones diferenciales lineales. Y trabajamos, hacemos un ejemplito de conjunto fundamental de soluciones. Bueno, entonces, resumiendo, ¿qué necesitamos para encontrar la solución que en ciertos casos podemos llamar la solución general de una ecuación diferencial lineal homogénea? Pues necesitamos n soluciones particulares linealmente independientes. Las combinamos y tenemos la solución. Si el coeficiente principal es diferente de cero en ese intervalo, no solo va a ser la solución, sino la solución general. Entonces miremos dependencia en dependencia, primero que todo en funciones. Entonces vamos a decir que n funciones, bueno, colocar aquí, dadas n funciones, f sub 1, f sub 2, hasta f sub n, definidas en un intervalo y decimos que son linealmente dependientes en I si la combinación C sub 1, F sub 1 más C sub 2, F sub 2 más puntos suspensivos C sub n, F sub n igual a 0 para todo X en Y. Tiene solución no trivial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando hacemos la combinación lineal y la igualamos a 0, hay que encontrar C sub 1, C sub 2 hasta C sub n. Eso al final se traduce en resolver un sistema de ecuaciones lineales de n por n. Y esos sistemas de ecuaciones lineales, todas las ecuaciones quedan igualadas a 0. Es decir, tenemos un sistema de ecuaciones lineales homogéneo. Y los homogéneos tienen algo en particular. Siempre tienen solución. Existe por lo menos la solución trivial, que es que todos los parámetros, todas las incógnitas, valgan 0. ¿Sí? Entonces, uno sabe siempre que en los sistemas lineales o tiene única solución o infinitas soluciones o no tiene solución. En este caso tiene. Entonces, lo que hay que identificar es si tiene única, que sería la solución trivial, que todas las incógnitas valgan 0, o que tenga infinitas. Aquí lo que estamos diciendo aquí en pocas palabras es que para que sean linealmente dependientes, tiene que haber infinitas soluciones. Entonces deben existir escalares no todos nulos en donde la combinación es posible. ¿Sí? Esa es la traducción ahí.
Otra forma de verlo es que estaríamos diciendo que por lo menos podríamos llegar a despejar una función y dejarla en términos de las otras funciones. Es decir, podríamos generar una función a partir de las otras. Entonces, por lo menos hay una función que se puede generar o se puede expresar como una combinación lineal de las otras. Eso es que sean dependientes. Entonces, alguna de esas funciones se puede eliminar porque las otras funciones hacen el trabajo que hace ella. Esa es la dependencia, ¿no? Bueno, y vamos a decir que son linealmente independientes en I si la única solución a este sistema es la solución trivial. La traducción a eso es que ninguna función es eh, irreemplazable con las que están formando las n funciones. El trabajo que hace esa función no las hace las demás. Entonces, también decimos que son linealmente independientes en I si la única solución a la combinación es que las constantes, bueno, es la solución trivial. ¿Sí? En este caso, C sub 1 es igual a C sub 2, es igual, puntos suspensivos, igual a C sub n, igual a 0. ¿Sí? Eso es lo que tiene vectores en general. Aquí lo único que se coloca además por ser funciones es que tienen que ser para todo x en y. Entonces, la combinación nos tiene que dar la función nula. ¿Sí? Ese es el concepto de dependencia e independencia para funciones. Entonces, vamos a hacer ejemplo. Vamos a empezar con un ejemplo de funciones que son dependientes. Entonces, por ejemplo, las funciones f sub 1 de x igual a coseno al cuadrado de x, f sub 2 de x igual a seno al cuadrado de x y f sub 3 de x igual a 2, función constante 2, son linealmente dependientes. En donde, pues, intervalo común que tienen las funciones, el dominio de esas tres funciones son todos los reales. Y las tres funciones son derivables en todos los reales. Bueno, en realidad no tiene nada que ver las derivadas en este caso. Estoy ya pensando en soluciones. Bueno, de ecuaciones diferenciales. Bueno, el dominio en común son todos los reales. Entonces son linealmente dependientes en el intervalo que va desde menos infinito hasta más infinito. ¿Sí? Y eso es fácil de probar. Entonces se puede ver a ojo. Porque es que coseno al cuadrado más seno al cuadrado cumplen una identidad, ¿no? Eso es igual a 1. Por lo tanto, si esa combinación la multiplico por 2, pues nos da la función f sub 3, ¿no? Entonces podría escribir simplemente que 2 veces f sub 1 de x más f sub 2 de x es igual a f sub 3. Hay una función que se puede expresar como una combinación lineal de las otras. Lo cual quiere decir, ahora si uno pasa, bueno, si pasa este señor acá, lo que vamos a decir es que 2 veces f sub 1 de x más 2 veces f sub 2 de x
menos f sub 3 de x nos da la función nula. ¿Sí? Lo que estamos diciendo acá es que la combinación lineal es posible con escalares no todos nulos. 2, 2 y menos 1 hacen posible esa combinación. ¿Sí? Pero haga de cuenta que no la vimos así de fácil. Entonces, ¿cómo es que uno la plantearía para probar que son dependientes en forma general? Pues en forma general, pues usted inicia desde la combinación. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que no nos dimos cuenta de la combinación. Vamos a hacer la prueba en forma general. Entonces, para trabajar en forma general, simplemente pues hacemos la combinación. Escribimos C sub 1, F sub 1, más C sub 2, F sub 2, más C sub 3, F sub 3, igual a 0. Y tenemos que encontrar los valores de C sub 1, C sub 2 y C sub 3. Entonces aquí lo que vamos a tener es un sistema que tiene infinitas soluciones. Sistema de 3 por 3 con infinitas soluciones. A eso es donde vamos a llegar. ¿Sí? Y entre las soluciones, pues está que C sub 1 valga 2, que C sub 2 valga 2 y que C sub 3 valga menos 1. Eso es lo que vamos a mirar. Bueno, lo que hacemos inicialmente pues es reemplazar las funciones. Entonces C sub 1 por F sub 1, que es coseno al cuadrado, más C sub 2 por F sub 2, que sería seno al cuadrado, más C sub 3 por F sub 3, que es la función constante 2. Entonces quedaría 2 veces C sub 3 igual a 0. Listo. Tres incógnitas. Para tres incógnitas, ¿qué necesitamos? Pues tres ecuaciones. ¿De dónde conseguimos las ecuaciones? Fácil. Dele valores a X. ¿Qué valores? Valores que estén dentro del intervalo donde estemos trabajando. Te voy a escribir aquí. Para tres incógnitas, tres ecuaciones. Lo cual nos va a llevar a tomar tres valores de X en el intervalo Y. ¿Cuáles valores? Los que uno quiera considerar. Entonces, por ejemplo, a veces se puede tomar el valor de 0, siempre y cuando no todo se anule. Y aquí, cuando X vale 0, no todo se va a anular. Entonces, podemos darle el valor de 0. Y si reemplazamos por 0, nos quedaría, voy a escribir el reemplazo, C sub 1, coseno al cuadrado de 0, más C sub 2, seno al cuadrado de 0, más 2 veces C sub 3, igual a 0. Haciendo operaciones, coseno en 0 vale 1, entonces esto se resume en C sub 1, más seno de 0 vale 0, 0 veces C sub 2, más 2 veces C sub 3, igual a 1. Y ahí nace la primera ecuación. ¿Sí? Démosle otro valor a X, valores simples de reemplazar. X igual a 1. Entonces, para X igual a 1, pero estamos trabajando con coseno y seno. Démosle valores que sean fáciles de evaluar en la función coseno y seno. Entonces podríamos considerar X igual, por ejemplo, a pi medios. Si X vale pi medios, ahora sí voy a reemplazar de una vez. Nos quedaría coseno de pi medios, coseno de 90, eso vale 0. Entonces nos queda 0 veces C sub 1, más seno de 90 vale 1. Entonces nos quedaría C sub 2, más 2 veces C sub 3.
igual a 0. Segunda ecuación. Y tomamos ahora otro valor de x que sea muy fácil de evaluar en las funciones. Puede ser x igual a pi. Entonces, coseno de pi, coseno de 180 da menos 1. Elevado al cuadrado, 1. Por lo tanto, nos queda c sub 1. Más seno de 180 o de pi vale 0. Más la función constante c sub 3. ¿Y listo? Entonces ahí lo que hemos armado es un sistema de 3×3. Lo voy a escribir matricialmente. Entonces matricialmente nos quedaría c sub 1, c sub 2, c sub 3 como incógnitas. Primera ecuación, primera fila. 1, 0, 2, 0. Segunda ecuación, segunda fila. 0, 1, 2, 0. Tercera ecuación, tercera fila. 1, 0, 2, 0. Listo. Y ahí está el planteamiento matricial del sistema. Podríamos hacer la reducción. Entonces, por ejemplo, podríamos considerar el 1 que está en la posición 1, 1 y eliminar el 1 que está en la fila 3, en la ecuación 3. Esa operación a la fila 3. ¿Sí? Esto uno lo podría meter rápidamente en una calculadora online y la calculadora online le va a decir tiene infinitas soluciones. Que eso es lo que necesitamos en realidad, establecer si tiene infinitas soluciones o si la solución es única. En la calculadora online le va a decir tiene infinitas soluciones, por lo tanto son linealmente dependientes. Entonces aquí a mano, pues a la fila 3, o sea, a la ecuación 3, le restamos la fila 1, o sea, la ecuación 1. Esto nos va quedando como 1, 0, 2, 0, 0, 1, 2, 0. Y ahora sí, haciendo la resta, a 1 le restamos 1, 0, a 0 le restamos 0, 0, a 2 le restamos 2, 0, y a 0 le restamos 0. ¿Qué quiere decir? Se nos anuló la fila 3. Quiere decir que el sistema de las tres ecuaciones, la ecuación 3 sobraba. La ecuación 3 no estaba dando información nueva. Las tres ecuaciones son linealmente dependientes. Aquí ya terminamos la reducción. En la reducción la idea es que en cada fila hayan 1 en diferentes posiciones. Aquí debería haber un 1 donde está el 0, pero el 0 no se puede transformar en 1. ¿Qué quiere decir? Se acabó la eliminación. Hasta ahí llega el método, ¿no? Entonces no queda más sino devolverse el sistema. Entonces del sistema nos quedaría primera ecuación, una vez c sub 1 más 2 veces c sub 3 igual a 0. Y en la segunda tenemos que una vez c sub 2 más 2 veces c sub 3 es igual a 0. En ambas aparece el c sub 3, por lo tanto podríamos despejar c sub 1 y c sub 2. Entonces c sub 1 nos quedaría menos 2 veces c sub 3 y c sub 2 también nos queda menos 2 veces c sub 3. Es decir que las soluciones dependen, según esta reducción, de C sub 3. Tiene infinitas soluciones. Y cada vez que queremos un valor a C sub 3, pues vamos a tener una solución particular. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando C sub 3 vale menos 1. Cuando C sub 3 vale menos 1, reemplazando nos quedaría que C sub 1 vale 2. Y también vale lo mismo C sub 2. Y ahí tenemos la solución que habíamos mencionado al inicio. La que está por acá. C sub 1, 2. C sub 2, 2. C sub 3 igual a menos 1. La combinación es posible. ¿Sí? Ahí está la combinación. Y hay muchas más, ¿no? Cada vez que le doy un valor a C sub 3, pues puede tener un valor para C sub 1 y C sub 2. Entonces, infinitas soluciones. Son linealmente dependientes.
Entonces, infinitas soluciones implica linealmente dependientes. ¿Sí? Y desde la virtualidad es fácil, ¿no? Entonces, repito, usted puede tomar el sistema matricial o las ecuaciones como aparezcan en la calculadora online y meterlas. La calculadora online y la calculadora le va a decir si tiene infinitas soluciones o si tiene solución única. Infinitas, linealmente dependientes. Única, son independientes. Bueno, ese es el método en general. Ahora, unos sencillitos donde sean linealmente independientes. A tomar uno sencillo. La función X y la función valor absoluto X. Esas son linealmente. Colocar aquí dos puntos porque se puede escribir dos resultados. Primero, independientes. En el intervalo que va desde menos infinito a más infinito. ¿Sí? Cuando son dos funciones, cuando son dos vectores, mirar la dependencia e independencia es sencillo, ¿no? Son dependientes si un vector es múltiplo escalar del otro. Y son independientes si no. Ahora, que dos funciones sean una múltiplo escalar del otro, pues se puede ver geométricamente, ¿no? Entonces, simplemente, ¿qué tal esta función sea esta misma multiplicada por un valor? Entonces, uno gráficamente se da cuenta que no es posible, ¿no? La gráfica de este señor es la recta identidad. En cambio, la gráfica del valor absoluto se forma a partir de dos rectas y forma una V. Y todo el mundo sabe que no existe una constante que multiplique a una V y la transforme en una recta, ¿no? Las constantes que multiplican a las funciones, geométricamente lo que hace es una transformación, ¿no? Entonces la transformación es contracción, dilatación o reflexión, ¿sí? Pero no existe una constante que lo que haga es doblar una V y enderezarla en una recta. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta que son linealmente independientes. ¿Sí? Pero aquí la dependencia e independencia también depende del intervalo. Ahora viene la segunda parte. Estos señores van a ser dependientes si tomamos un intervalo más pequeño. Por ejemplo, de 0 a más infinito. Claro, de 0 a más infinito, si nos restringimos a ese intervalo, pues el valor absoluto de x va a ser x. Entonces, en este caso, f es igual a g. Por lo tanto, no tenemos dos funciones, sino una. ¿Sí? Entonces, la dependencia e independencia varía según el intervalo. Aquí en palabritas, ¿qué podríamos decir en esta parte? Podríamos decir que si dos funciones eh, son diferentes, ¿sí? En un intervalo, digámoslo grande, no necesariamente va a pasar lo mismo en un intervalo pequeño. Entonces, que no se parezca en todo el intervalo, puede ocurrir que si restringimos el intervalo a una región más pequeña, pues en esa región pequeña sí tenga su parecido. Y también contrariamente, si fuesen independientes en un intervalo pequeño, si no se parecen en un intervalo pequeño, pues en uno grande tampoco. ¿Sí? Entonces la independencia se cumple para intervalos más grandes, pero no para intervalos más pequeños.
Entonces, de este intervalo, si usted lo reduce a uno más pequeño, ya no se cumple. Pero lo contrario se pasaría, ¿no? Si la independencia se cumple en intervalo pequeño, si no se parece en un intervalo pequeño, pues mucho menos en uno grande. Bueno, dependientes desde 0 a más infinito es obvio. Entonces ahí no hay nada que hacer. Y simplemente voy a escribir que en este caso f es igual a g. Por lo tanto, no tenemos dos funciones, sino una. Entonces vamos a trabajar el caso de independientes. Entonces para independientes, pues hacemos la combinación. Entonces c sub 1 por f más c sub 2 por g igual a 0. O sea, la función nula. Y acá, bueno, y el intervalo es desde menos infinito hasta más infinito, ¿no? Entonces tenemos dos incógnitas, necesitamos dos ecuaciones, para eso le damos dos valores a x. A empezar, en este caso x igual a 0 no es una opción, porque usted reemplaza x por 0. Bueno, antes de reemplazar los valores, pues reemplazo primero las funciones. Aquí nos va quedando c sub 1 por f, que es la función x, más c sub 2 por g, que es la función valor absoluto de x. Y ahí es donde sacamos las dos ecuaciones, dándole dos valores a x. Si uno le da x igual a 0, pues la ecuación desaparece. Entonces x igual a 0 no es una opción en este caso. Entonces podríamos considerar x igual a 1, por ejemplo. Reemplazando por 1, nos quedaría c sub 1 más c sub 2 por el valor absoluto de 1, que es 1. Listo. Primera ecuación. Y ahora voy a considerar otro valor. Este valor que le voy a dar, hay que modificarlo ahorita. Entonces, por ejemplo, x igual a 2, nos quedaría 2c sub 1 más 2c sub 2 igual a 0. Y uno dice, ya armamos el sistema de 2 por 2. Bueno, pues en sí sí es un sistema de 2 por 2, pero en realidad solo hay una ecuación, no dos, porque la ecuación 2 es dos veces la ecuación 1, ¿no? Aquí podríamos simplemente, si uno lo escribe matricialmente, nos quedaría c sub 1, c sub 2, primera ecuación, primera fila, 1, 1, 0, segunda ecuación, segunda fila, 2, 2, 0. Y cuando se hace la reducción, entonces aquí, por ejemplo, la fila 2, le podemos restar dos veces la fila 1. Nos quedaría 1, 1, 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Matricialmente se ve más bonito porque en matrices, cuando uno va haciendo operación, cuando se anula una, quiere decir que sobran ecuaciones. Aquí se anuló una. Quiere decir que la ecuación 2 sobraba. Las ecuaciones son linealmente dependientes. ¿Sí? Y al final, ¿qué nos queda? Pues nos queda una ecuación con dos incógnitas. Como al final hay más incógnitas que ecuaciones, pues uno deduce que el sistema tiene infinitas soluciones. ¿Sí? Entonces, de aquí solo se salvó la ecuación 1. C sub 1 más C sub 2 igual a 0, lo cual tiene infinitas soluciones. Y según lo que vemos, si tiene infinitas soluciones, pues eso implica que las funciones son linealmente dependientes. ¿Sí? Pero en este caso, esa deducción estaría mal. Nos quedó mal el ejercicio. Bueno, ¿por qué quedó mal? Bueno, quedó mal porque estamos trabajando con una función a trozos. Si usted quiere dañar cualquier teoría de la matemática, coloque funciones a trozos. La daña cualquier teoría. Bueno, ¿qué pasa con la función a trozos? Pues que la función a trozos tiene dos caras. Valor absoluto de x no es lo mismo en lo positivo que en lo negativo. Entonces la idea es que cuando usted lee valores, esos valores tienen que ser representativos. Y acá estos señores, x igual a 1 y x igual a 2, no son representativos porque están mostrando la misma cara del valor absoluto de x. Entonces, en realidad lo que uno tiene que hacer es darle un valor positivo y darle un valor negativo para obtener las dos caras.
Si tuviéramos una función a trozos, no sé, que tuviera 10 trozos, pues usted debería entonces darle, en realidad, para dos funciones con una trozos con 10 trozos, no se forma un sistema de 2 por 2, porque usted tiene que darle valores de x a todas las caras de la función a trozos. Entonces, en realidad formaría un sistema de 10 ecuaciones con dos incógnitas. ¿Sí? Entonces, hay que tomar valores representativos. Entonces, aquí lo único que voy a escribir es que x igual a 1 y x igual a 2 no son representativos. Para la función g de x es valor absoluto de x. ¿Sí? Ambos muestran la misma cara. Entonces, pues la solución, volvamos a repartir valores. Podríamos repetir, por ejemplo, el 1 y le vamos a agregar x igual a menos 1. Entonces, con el 1, ya se la teníamos. Eso era c sub 1 más c sub 2 igual a 0. Y con menos 1 nos quedaría menos c sub 1 más c sub 2 igual a 0. Ecuación 1, ecuación 2. ¿Sí? Esos valores ya son representativos. Bueno, se puede resolver sencillo. A la ecuación 2, restémosle la ecuación 1. Damos la mano. Eliminación. Ah, no, sumémosle para que se elimine el c sub 1. Entonces aquí nos quedaría 2 veces c sub 2 igual a 0. Lo cual implica que c sub 2 es igual a 0. Y reemplazando en cualquiera de las dos, obtenemos que c sub 1 vale 0. Entonces, ¿qué nos dio? Nos dio una única solución. Y la solución pues tiene que ser la trivial. Por lo tanto, f y g son linealmente independientes. ¿Sí? Ese es el método. Así se mira la dependencia e independencia en forma general. ¿Sí? En ocasiones uno puede aplicar otro método para calcular la dependencia y la independencia. Bueno, para calcular independencia. Bueno, esto es exclusivo para funciones. Y eso es el método del browskiano. Bueno, utilizando el browskiano. Entonces, con el browskiano se puede. ¿Qué es el browskiano? Es una función que se arma a partir de las funciones iniciales. Pero no siempre se le puede hallar browskiano a un conjunto de funciones. Necesitamos algunas condiciones, porque el browskiano se genera a partir de las funciones y de las derivadas de las funciones. Entonces, primero definamos el browskiano. Entonces, aquí necesitamos que las funciones sean derivables por lo menos n-1 veces. Entonces, voy a escribir primero aquí la definición del browskiano. Es definición. Entonces, dadas n funciones f sub 1, f sub 2, hasta f sub n, n, si ellas son derivables
por lo menos n-1 veces ni, entonces definimos su browskiano bueno, de f sub 1, f sub 2, el browskiano tiene un orden. Dependiendo del orden como usted coloque las funciones, pues le va a dar una función. Bueno, en realidad el orden lo único que puede cambiar o alterar es el signo. Entonces definimos el browskiano de f sub 1, f sub 2 hasta f sub n como la función definida también en i dada por, aquí entonces escribimos. Entonces el browskiano pues se nota con una W, podríamos agregarle las funciones en el orden que vamos a colocar las funciones. F sub 1, F sub 2 hasta F sub n. Lo que vamos a hacer en realidad es calcular, bueno, vamos a armar una matriz y a esa matriz le vamos a calcular el determinante. Entonces para la matriz, la primera fila es una matriz de funciones. Entonces la primera fila está por las n funciones iniciales. Bueno, y se pide que las funciones sean derivables porque es que las otras filas se definen a partir de las derivadas. Entonces, segunda fila, primera derivada de cada una. Tercera fila, segunda derivada. Y así sucesivamente. Vamos derivando hasta, para ir completando filas hasta armar una matriz de n por n. Entonces, según el orden como la estamos colocando, primera fila, podríamos hablar de la derivada 0, o sea, sin derivar. Segunda, derivada 1. Tercera, derivada 2. ¿Cuánto necesitamos filas? Necesitamos n. Entonces, para llegar a la n-ésima fila, pues tiene que ir con una derivada anterior, según el orden que llevamos acá. Entonces, acá hay que derivar hasta la derivada n-1. Y a esa matriz le sacamos el determinante. El determinante siempre le devuelve a uno lo que uno le introduce de la matriz. Si usted coloca números, pues el determinante le da un número. Si usted coloca vectores, le da un vector. Si usted coloca funciones, pues le da una función. Bueno, ese es el browskiano. Ahorita calculamos un browskiano. Antes de calcular el browskiano, pues quiero colocar entonces el resultado que se tiene. El resultado, pues no es la mayor cosa, no es la gran cosa en realidad. Le voy a escribir aquí el resultado. Voy a sacar el resultado es que si el browskiano de f sub 1, f sub 2 hasta f sub n es la función nula, bueno, no es la función nula que diga, en el intervalo i, entonces podemos concluir que las funciones son linealmente independientes. Ese es el resultado en sí. Ahora, ¿qué pasa si el browskiano nos da la función nula? Pues no podemos concluir nada. Entonces, puede ser que sean independientes, puede ser que sean dependientes, quién sabe. Entonces, perdimos el tiempo haciendo browskiano.
¿Sí? Ojo con eso porque yo conozco mucha gente que le dice a uno, bueno, si el browskiano le da la función nula, usted puede concluir que las funciones son linealmente dependientes. No, no es verdad. Y ahora podríamos hacer un ejemplo de eso. ¿Sí? Entonces, hay excepciones. Bueno, las excepciones, ¿con qué tiene que ver? Más que todo con funciones atroces. Pero si usted trabaja con funciones normalitas, cuando el browskiano le da igual, le da la función nula, por lo general es porque van a ser linealmente dependientes. ¿Sí? Pero no se puede concluir nada en forma general. Bueno, voy a colocar eso aquí como una nota también, ¿no? Entonces, una nota. Bueno, nota. Si el browskiano de f sub 1, f sub 2 hasta f sub n es la función nula, ni, entonces no podemos concluir nada. Entonces, hagamos un ejemplo en donde no nos dé la función nula y otro donde nos den la función nula. Y que sean linealmente independientes. Esa es la gracia. Entonces, por ejemplo, entonces, podríamos trabajar con la función f sub 1 de x igual a e a la x, f sub 2 de x igual a e a la 2x. Esta ahorita la volvemos a utilizar, estas funciones que estoy colocando. F sub 3 igual a e a la 3x. Bueno, aquí las funciones son simplemente funciones exponenciales de base E, ¿no? Donde el exponente pues es x acompañado de un valor. En las soluciones particulares de las ecuaciones diferenciales lineales, encontrar soluciones de este tipo particulares es lo más común. ¿Y qué necesitamos de las soluciones? Que sean linealmente independientes. Entonces, ¿cuándo este tipo de funciones van a ser independientes? Pues cuando el exponente cambie de valor. ¿Sí? Aquí le estamos haciendo para 3, pero la podríamos hacer para 10, siempre y cuando tenga 10 valores diferentes. Entonces, van a ser linealmente independientes. Bueno, entonces, ejemplo, estas tres funciones son linealmente independientes y se puede trabajar con browskiano. ¿Sí? Están definidas en todos los reales, ¿no? Y son derivables infinitas veces en todos los reales. ¿Sí? El browskiano no siempre se puede calcular, ¿no? Por ejemplo, para el ejemplo anterior que era la función x y valor absoluto de x, pues valor absoluto de x no es derivable en cero, ¿no? Entonces no se podría trabajar en intervalo. No se podría trabajar con browskiano. En cambio, este ejemplo sí se puede trabajar por browskiano. Entonces vamos a calcular el browskiano. Browskiano de e a la x, e a la 2x y e a la 3x. Dependiendo del orden como usted coloque, pues el determinante puede cambiar de signo, ¿no? Entonces, si coloco otro orden, pues cambia el signo. Pero aquí el signo es lo de menos. Aquí lo que queremos saber es si nos da la función nula, es decir, si todo se elimina o si nos queda alguito. Entonces, primera fila, las funciones. Segunda fila, sus derivadas.
Tres funciones, matriz de 3 por 3, necesitamos volver a derivar e a la x, 4e a la 2x, 9e a la 3x. Listo. Nos da una matriz de 3 por 3. Toca acá el determinante. Bueno, determinante usted lo puede calcular de muchas formas, ¿no? Aquí voy a utilizar propiedades, voy a hacer eliminación, voy a ganar, la voy a llevar a triangular. Cuando es triangular, pues el determinante es el producto de la diagonal principal, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí con el e a la x que está en la primera fila, podemos eliminar los e a la x que están abajo. Entonces, operación, cuando hacemos esas operaciones, pues el determinante no sufre cambio, ¿no? Entonces, a la fila 2, Profesor, ahí esto, ¿sí? ahí se anulan dos ecuaciones, ¿no? Porque son combinación lineal de las otras, de la primera. No, no son combinaciones. O sea, se van a anular la 2 y Hacer esta operación no anula. Anula parte, ¿no? Pero no se anula todo. Aquí lo que estoy anulando es estamos haciendo eliminación, ¿no? Pero con Gauss. Aquí nos queda e a la x, e a la 2x y a la 3x. Bueno, entonces al restar la fila 2 la fila 1, pues aquí desaparece 0. 2 veces e a la 2x menos e a la 2x nos da una vez e a la 2x. Y aquí nos queda 2 veces e a la 3x. ¿Sí? Y abajo pues nos quedaría 0, 3 veces e a la 2x, 9 menos 1, 8 veces e a la 3x. Repito, esto es aplicando eliminación, la quiero llevar a triangular. Alguien puede decir, no, yo quiero trabajar de una vez con la matriz y hacen, vamos que llamar eso un método de Sarros, que es incluirle dos columnas, las dos primeras, y hacer multiplicación de diagonales, sumas y restas, y sale. Bueno, se puede. Por lo general, ¿cómo se saca el determinante? Pues por cofactores. Aquí la voy a llevar a diagonal. Entonces, ahora vamos a trabajar con este señor que está acá. Y con ese señor podemos eliminar el e a la 2x que está abajo. Y con eso vamos a tener una matriz triangular superior. Entonces, la operación que vamos a hacer ahora es a la fila 3, restarle 3 veces la fila 2. Y eso nos quedaría e a la x, e a la 2x, e a la 3x. 0, e a la 2x, 2 veces e a la 3x. Ahora sí. Entonces, multiplicamos mentalmente la fila 2 por menos 3 y la operamos con la fila 3. Eso nos quedaría 0, 0. Multiplicando aquí mentalmente por menos 3 nos daría menos 6. Y 8 nos daría 2. 2 e a la 3x. Listo. Y ya nos quedó triangular. Entonces, determinante, producto de la diagonal principal. Que es simplemente 2e y sumamos los exponentes. Eso nos daría 6x. ¿Nos quedó alguien ahí? Eso quiere decir que no nos dio la función nula. ¿Sí? Haga de cuenta que usted está haciendo otro ejemplo totalmente diferente, saca el browskiano y el browskiano le da, por ejemplo, x al cuadrado. Me puede decir, ay, x al cuadrado puede llegar a ser 0 cuando x vale 0, pero no es la función nula. Hay otros valores en donde no da 0, ¿no? O sea, quedó alguien. Entonces, nula es que todo sea, que nos dé la función nula es que cuando usted saque el determinante, pues efectivamente le da 0 siempre. Todo se anuló. Bueno, entonces no nos dio la función nula. Por lo tanto, voy a escribir aquí, no es la función nula, obviamente. Es más, nunca da 0.
¿sí? Una cosa es decir que no es la función nula y otra es decir que no se anula nunca. No es la función nula. Por lo tanto, lo voy a escribir aquí matemáticamente. Por lo tanto, f sub 1, f sub 2 y f sub 3 son linealmente independientes. Listo. Así se utiliza el browskiano. ¿Sí? Repito, no siempre se puede, necesitamos que las funciones sean derivables. Ejemplo donde no se puede, pues x y valor absoluto de x. Valor absoluto de x no es derivable en el cero. Entonces, no se puede aplicar browskiano. Y si se puede, pues aplicar, no necesariamente le va a decir algo. Entonces aquí como segundo ejemplo, voy a colocar dos funciones que son linealmente independientes, pero cuyo browskiano da cero. Le voy a colocar ese título. Dos funciones independientes con browskiano nulo. ¿Sí? Quiero colocar ese ejemplo porque, repito, conozco muchas personas que dicen, si el browskiano le da cero, si le da la función nula, es porque las funciones son dependientes. Entonces aquí quiero mostrar el ejemplo que eso no es verdad. ¿Sí? Y de ejemplo, pues voy a trabajar con dos funciones que hemos trabajado anteriormente. Más la voy a llamar y sub 1, la primera, ¿sí? Como haciendo referencia, este señor es solución de una ecuación diferencial. Y voy a tomar otra que se pueda construir a partir de x al cubo. Uno la puede definir como menos x al cubo para los negativos y x al cubo para los positivos. Y eso se puede resumir en valor absoluto de x, x al cuadrado. ¿Sí? Y ambas no solo son funciones independientes, sino son soluciones de una ecuación diferencial lineal. ¿Sí? Porque también conozco mucha gente que dice, bueno, pero es que cuando el browskiano da cero es porque las funciones no, cuando son independientes y el browskiano da la función nula, es porque esas funciones no son soluciones de una ecuación diferencial. Entonces, estas son independientes, son soluciones de una ecuación diferencial y el browskiano nos da la función nula. ¿Sí? ¿Cómo se puede probar que son independientes? Pues como hicimos lo mismo con x y valor absoluto de x, dándole valores. Pues si utilizamos el browskiano, pues no vamos a llegar a nada. ¿Sí? Entonces, aquí simplemente me voy a centrar en el browskiano. Bueno, para el browskiano son dos funciones, toca armar una matriz de 2 por 2, toca derivar una vez la función, ¿no? Recuerden que el derivar, la derivada de y sub 2 es muy sencilla, ¿no? Entonces simplemente le quita mentalmente y quiere el valor absoluto y nos quedaría esta función. Y la derivada de esta función es 3x al cuadrado. ¿Sí? Pero nuestra función inicial tenía valor absoluto. Entonces simplemente agregue el valor absoluto a una x. ¿Sí? Así se deriva. Entonces la derivada es 3 valor absoluto de x por x. ¿Sí? Teniendo presente ya la derivada, pues podemos escribir el browskiano. Entonces browskiano entre x al cubo y valor absoluto de x por x al cuadrado. Eso nos da, primera fila, las funciones. X al cubo, valor absoluto de x, x al cuadrado. Segunda fila, las derivadas. 3x al cuadrado, y aquí nos daría 3 valor absoluto de x por x. Determinante. Bueno, los de 2 por 2 es sencillo, ¿no? Simplemente producto de la diagonal principal menos producto de la diagonal colateral. Diagonal principal, 3 valor absoluto de x, x a la 4. Menos diagonal colateral, 3 valor absoluto de x, x a la 4.
y este señor se anuló. ¿Para qué valor de X? Para todos. ¿Sí? Entonces, nos dio 0. Entonces, repito, muchos dicen, da la función nula, son dependientes. No, no se puede concluir nada. Entonces, para este ejemplo son independientes. Para este ejemplo son independientes, para otro pueden ser dependientes. ¿Sí? Entonces, por browskiano no podemos concluir nada. Bueno, ya cuando estamos trabajando con funciones que son soluciones particulares de una ecuación diferencial lineal, el browskiano sí nos puede decir algo, siempre y cuando el coeficiente principal sea diferente de 0, ¿no? Te voy a colocar aquí el resultado que uno suele trabajar con browskiano. Entonces, si y sub 1, y sub 2, hasta y sub n son soluciones particulares de una ecuación diferencial lineal homogénea de orden n. En donde toca colocarle condiciones. ¿Cuáles condiciones? En donde sus coeficientes son constantes en i. Bueno, aquí toca decir son soluciones particulares en el intervalo i, ¿no? Bueno, toca borrar acá. Primera condición, en la ecuación diferencial los coeficientes no son nulos, son continuos, que diga. Esto por lo general siempre se cumple. Y sobre todo lo importante, coeficiente principal tiene que ser diferente de 0 para todo x en y. ¿Sí? Sobre todo eso último es lo importante. Entonces, si tenemos esas condiciones, podemos decir algo del browskiano muy interesante. Podemos decir lo siguiente. Y sub 1, y sub 2, hasta y sub n son linealmente independientes en y sí y solo sí. El browskiano de y sub 1, y sub 2 hasta y sub n es diferente de 0 para todo x en y. Entonces ahí también podríamos hablar de dependencia, porque es un sí, solo sí. Por lo tanto, si esto no se cumple, pues lo de abajo no se cumple.
¿Qué quiere decir que lo de abajo no se cumpla? Que el browskiano podría tomar el valor de 0 para algún valor de X. ¿Sí? Esto es un poquito más fuerte que para funciones normales, ¿no? Entonces, para funciones normales, si el browskiano no nos da la función nula, recuerde que no nos dé la función nula es que nos quede algo, y ese algo podría tomar valor de 0. Entonces, podemos concluir que son independientes. Entonces, aquí no solo no nos da la función nula, nunca de los jamases nos da 0 para ningún valor de X. Entonces, nos dan funciones que nunca se van a anular. Entonces, ahí podemos concluir que son independientes. ¿Sí? Y si nos da 0 browskiano, si nos da la función nula, o si nos da 0 para algún valor, no necesariamente la función nula, si en algún momento se anula, vamos a concluir que son dependientes. Entonces, ahí sí podemos sacar conclusiones sobre el browskiano, pero teniendo en cuenta que el coeficiente principal sea diferente de 0. ¿Sí? Entonces, este ejemplo que teníamos acá, les recuerdo, esta era una ecuación diferencial lineal de orden 2, en donde el coeficiente principal era x al cuadrado, que puede tomar el valor de 0 en 0. Por lo tanto, aquí el browskiano nos pudo dar la función nula y no podemos concluir nada. A colocar eso como ejemplo. Entonces, ejemplo. Estos señores son soluciones particulares de la ecuación x al cuadrado y2' más 2xy' menos 12y igual a 0. ¿Sí? En el intervalo que va desde menos infinito a más infinito. ¿Sí? Y en este caso, son linealmente independientes, pero el browskiano de y sub 1 y y sub 2 es la función nula. Ese ejemplo que es, pero ese es un ejemplo, no voy a decir, ese es un ejemplo donde no se cumple. No se cumple, no es que no se cumpla el resultado, lo que no se cumple son las condiciones para que nos dé el resultado. Entonces, aquí, ¿por qué no podemos utilizar el resultado anterior? Pues que el coeficiente principal toma valor de 0. Entonces, aquí simplemente lo que voy a colocar del ejemplo es que en este caso no podemos utilizar el resultado anterior. A sub 2 de x, que es x al cuadrado, es igual a 0 para x igual a 0. No cumple con las condiciones para poder decir algo de resultado. Es importante en la teoría saber cuáles son las condiciones. Entonces a la gente se le suele olvidar que esto tiene condiciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que el libro menciona que todas las ecuaciones que se van a resolver de ahí en adelante, pues se supone que el coeficiente principal nunca es diferente, nunca es igual a 0. Siempre es diferente de 0. Por lo tanto, siempre que colocan cualquier resultado, pues ya se asume que el coeficiente principal es diferente de 0. No lo vuelven a mencionar, por eso a la gente se le suele olvidar ese pedacito.
Y por lo tanto, aquí cuando el browskiano le da 0, entonces dice, esos son dependientes. No necesariamente. Si no cumple eso, no podemos concluir nada. Bueno, entonces, cuando el coeficiente principal es diferente de 0, el browskiano sí nos da bastante información. Nos dice cuándo son dependientes, cuándo son independientes. Bueno, y para terminar aquí esta partecita, voy a colocar un ejercicio que tiene que ver con conjunto fundamental de soluciones. Voy a colocar aquí un ejemplo donde podemos aplicar el resultado que tenemos acá. El último. ¿Sí? Voy a colocar un ejemplo de esos típicos que salen en las preguntas de parcial de escuela, que tiene que ver con conjunto fundamental. Entonces el ejemplo es el siguiente. Entonces, para la ecuación, busco la ecuación. Para esta ecuación diferencial lineal de orden 3, indique cuál de los siguientes conjuntos forma un conjunto fundamental de soluciones. Ojo, no están hablando de conjunto fundamental de soluciones, es decir, que aquí nos están diciendo que existe una base para generar todas las soluciones. ¿Sí? O sea, que esta ecuación diferencial debe tener solución general. Me dice, sí, tiene solución general, claro. Coeficiente principal a sub 3 de x es la función constante 1, la cual nunca o jamás es igual a 0. Por lo tanto, existe la solución general. Por lo tanto, con browskiano uno puede trabajar dependencia e independencia. ¿Sí? Voy a escribir aquí las funciones. Entonces voy a colocar aquí algunos conjuntos. E a la x, e a la 2x, e a la 3x, e a la 4x, e a la 2x, e a la 3x, e a la x, e a la 2x, e a la 3x, e a la x, e a la 3x, 2e a la x menos e a la 3x. ¿Sí? Uno encuentra así ejercicios de esos en el parcial de escuela. Entonces, de esas 4 opciones, hay 2 que son descartables de una vez. Recuerde que el conjunto fundamental es simplemente una base. Recuerde que aquí estamos trabajando una ecuación de orden 3. ¿Sí? Entonces, la ecuación diferencial lineal es de orden 3. Por lo tanto, el conjunto fundamental de soluciones es de dimensión 3.
¿Qué es la dimensión? Es la cantidad de vectores que se necesitan para generar el espacio, ¿no? Dice, necesitamos 3 vectores. Entonces, con eso ya podemos descartar algunos conjuntos que están ahí. ¿Cuáles se pueden descartar? Pregunto. El 1 y el 2. El 1 y el 2. Según eso, 1 y 2 para afuera. El primero tiene demasiados vectores, el segundo tiene muy poquitos. Entonces, el primero tiene suficientes, más no necesarios. Y el segundo no tiene los necesarios. Por lo tanto, la respuesta está entre 3 y 4. Bueno, aquí también hay otro que se puede descartar. A simple ojo. De 3 y 4, ¿cuál se puede descartar así a simple vista? El 4. El 4, muy bien. ¿Por qué? Porque la tercera función es una combinación lineal de las dos primeras. Es decir, que las tres son linealmente independientes. Y nos queda una acción, aunque también podría ser que el ejercicio está mal planteado y la 3 no fuera un conjunto fundamental. ¿Qué debe cumplir 3 para que sea un conjunto fundamental de soluciones? Bueno, primero que todo tienen que ser soluciones. Y lo otro, que sean linealmente independientes. Linealmente independientes ya sabemos que lo son, ¿no? Ya hicimos un ejemplo. Lo único que tocaría mirar es si son soluciones. Les voy a escribir aquí simplemente. Para que 3 sea conjunto fundamental de soluciones, debe cumplir. Bueno, hay una condición que por lo general nunca se coloca, pero es muy importante. Primero, debe existir la solución general, ¿no? Y eso no tiene que ver con 3 ni siquiera. De dimensión 3, ¿no? En este caso. Y eso se tiene ya que a sub 3 de x es la función constante 1, que es diferente de 0 siempre. ¿Sí? El coeficiente principal es muy importante en la teoría. Entonces, esa nunca se tiene en cuenta y en realidad es muy importante. Porque quiero dar en la ecuación empezar aquí con un x al cuadrado o un x al cubo o algo aquí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si aquí aparece alguien que puede valer 0, pues en realidad usted no puede garantizar que, que el conjunto de soluciones es de dimensión 3. ¿Sí? Entonces, esa condición es muy importante y esa nunca se tiene en cuenta. Bueno, lo otro que debe pasar, pues es que las 3 funciones son soluciones.
¿sí? O la otra forma de probar que las tres son soluciones es probar que la solución generada por ellos, es decir, la combinación lineal, es solución. ¿Sí? Eso se puede probar sencillo. Yo aquí prefiero trabajar con la combinación, es decir, y igual a c sub 1 e a la 3x más c sub 2. Ah, no, la primera era e a la x, ¿no? Más c sub 2 e a la 2x más c sub 3 e a la 3x. Usted prueba que la familia es solución, pues cada miembro de la familia es solución. Y e a la x es un miembro. Cuando c sub 1 vale 0, estos señores se anulan. C sub 2 vale 0, C sub 3 vale 0, obtenemos e a la x. También aparece e a la 2x, ¿sí? ¿Qué se obtiene anulando este miembro de la familia, este señor, y tomando C sub 2 igual a 0? Y este señor también hace parte de la familia, anulando C sub 1, C sub 2, y tomando C sub 3 igual a 0. Entonces, si usted prueba que la familia es solución, acaba de probar que cada una es solución. Entonces, puede trabajar con las tres a la vez. ¿Qué necesita? Pues reemplazar en la ecuación, ¿no? Entonces, en teoría, pues para reemplazar necesita derivar tres veces. Dos veces, una vez. Reemplaza acá, hace la combinación y la idea es que se anule. ¿Sí? Eso de verificar si es solución, pues uno ya sabe cómo es eso. Simplemente lo que voy a hacer aquí en el ejercicio es escribir qué cumplir. Y lo otro es que las tres funciones tienen que ser linealmente independientes. Y esa ya la probamos. ¿Sí? Entonces, lo único que faltaría es la 2. Y esa parte se la dejo a usted de tarea. Es simplemente tener en cuenta las pautas para saber cuándo uno tiene un conjunto fundamental de soluciones. Y por ahí uno encuentra bastante ejercicios que están mal redactados porque dicen, pruebe que es un conjunto fundamental de soluciones y el coeficiente principal puede tomar valor de 0. Entonces ahí usted no puede concluir nada en realidad. ¿Quién le garantiza que, que la solución general es de dimensión 2 o 3? ¿Qué tal sea de dimensiones superiores? Bueno, esto es dependencia, independencia, conjunto fundamental, y con el conjunto fundamental generamos la solución general cuando el coeficiente principal es diferente de 0. Esa es la teoría para las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas. Entonces, ¿qué necesitamos? N soluciones particulares linealmente independientes. ¿Qué hacemos? La combinamos y eso se llama solución. Si el coeficiente principal es diferente de 0, solución general. Esa es la teoría. Para terminar la parte de la teoría, pues ahora vamos a hablar de la solución de las ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas. Bueno, homogéneas, es en plural. Bueno, la teoría de aquí es muy simple. Esto es muy parecido a sistemas de ecuaciones lineales homogéneos y no homogéneos. Aquí simplemente vamos a decir que la solución, voy a escribir la estructura, es de la forma y sub c más y sub p. ¿Quién es y sub c? Y sub c, este señor, es la solución. Voy a escribir la solución, que a veces es general y a veces no sabemos. Es la solución de la ecuación diferencial lineal homogénea asociada. ¿Y quién es Y sub p? Y sub p es una solución particular de la no homogénea.
Bueno, ya hacemos un ejemplo para entenderlo. Por lo general, entonces, en teoría, ¿qué hace uno para resolver una no homogénea? Primero, trabaja con la homogénea asociada y encuentra la solución de la homogénea asociada. ¿Sí? Y después de tener esa solución, pasa a buscar una solución particular de la no homogénea. Para esta solución particular, nosotros vamos a trabajar con dos métodos. Vamos a trabajar coeficientes indeterminados y vamos a trabajar variación de parámetros. Son los dos métodos que tenemos para encontrar este señor. ¿Sí? Entonces, eso es en teoría. En teoría usted primero hace la homogénea asociada y luego busca una solución particular de la no homogénea. Ya en la práctica, pues todo puede cambiar. Bueno, ejemplo. Bueno, también simplemente aquí le comento con palabras. Aquí también podemos hablar de la solución general. ¿Cuándo se tiene la solución general? Pues cuando usted tenga la solución general de la homogénea asociada. Entonces, si usted puede garantizar que aquí tiene la solución general, esta suma nos va a dar la solución general de la no homogénea. Bueno, entonces como ejemplo, podríamos considerar a la ecuación de ahorita. Entonces, ¿qué podemos hacer con ese ejemplo? De acá ya tenemos un conjunto fundamental de soluciones. Bueno, esta la voy a cambiar. Esta igualada a 0. Entonces, de aquí ya conocemos el y sub c. Simplemente voy a colocar aquí para esta ecuación y le voy a quitar entonces ese 0 que está ahí. Le voy a colocar un 3x. ¿Sí? Entonces, esta ecuación es no homogénea. Está igualado a alguien. Hay un término suelto que depende de x. No homogénea. Entonces, en este caso, la homogénea asociada pues es la misma ecuación, simplemente quitándole el 3x. Entonces, teóricamente, usted para resolver esta ecuación, primero trabaja la ecuación diferencial lineal homogénea asociada. Y resolver esa ecuación es lo más de fácil que hay. En realidad, aquí no hay que hacer ni derivadas ni integrales. Acá lo que hay que encontrar es las raíces de un polinomio de grado 3. ¿Sí? Y para este señor tenemos las soluciones particulares y sub 1 igual a e a la x, y sub 2 igual a e a la 2x, y sub 3 igual a e a la 3x, son soluciones particulares linealmente independientes en los reales. Por lo tanto, su combinación nos va a dar y sub c. Entonces, usted primero encuentra las tres soluciones particulares y al final las combina. En este caso, como el coeficiente principal es diferente de 0, ese y sub c en realidad es la solución general de la homogénea. ¿Sí? Ahora, todavía no sabemos cómo encontrar soluciones particulares, pero aquí en el ejemplo, pues yo simplemente les doy la solución. Se puede verificar que y sub p igual, no me perdí el y sub p, allá, menos 11 onceavos, menos un medio de x, es solución particular
para, bueno, la ecuación original le voy a dar nombre. La voy a llamar 1, para 1. ¿Sí? Una cosa para tener en cuenta, puede ser que por un método encontremos esta solución y por otro método encontremos otra solución. Entonces no se tiene que parecer. Es decir, que cuando uno escribe la solución general, pues no se tiene que ver de la misma forma según la persona que la resuelva, si trabaja con un método o con otro. Entonces, en este caso tenemos la solución general de la homogénea sociedad y tenemos una solución particular. Entonces, en este caso, la solución de 1 es y igual a y sub c más y sub p. Es decir, la combinación de la homogénea asociada. Más la solución particular. Bueno, esta solución particular viene con signos negativos. Entonces quedó menos 11 doceavos menos un medio x. ¿Sí? Y en este caso sería la solución general. Entonces aquí tenemos y sub c y aquí tenemos y sub p. ¿Sí? Cuando uno está trabajando en el salón de clase, en la presencialidad, y uno los pone a hacer los ejercicios, a veces todos hacen muy bien esto. Encontraron la solución general de la homogénea asociada, encontraron la solución particular, y cuando van a escribir la suma, hacen una combinación. Es decir, que a este señor le agregan un parámetro. Él la dañó. Solución particular, no tiene parámetros. Bueno, entonces así se resuelve. También hay otro pedacito de teoría. Hay algo que se conoce como el principio de superposición para las no homogéneas, pero eso hablamos de ellas cuando las necesitemos, que es un poquito más adelante. Bueno, esa es la teoría. En las mañanas como que me rinde menos. Creo que vamos a dejar ahí y el miércoles ya empezamos a solucionar ecuaciones diferenciales. Entonces, para el miércoles vamos a trabajar algo que, bueno, en los libros no aparece, pero por lo fácil que es. Entonces, vamos a trabajar variables separables, y vamos a trabajar reducción y vamos a trabajar homogéneas de coeficientes constantes. Bueno, eso es lo que espero trabajar el miércoles. Vamos a ver si en realidad se puede trabajar todo eso.